Iniciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y a anunciar el Evangelio de tu Hijo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como Iglesia Samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, dócil tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminemos juntos viviendo y anunciando el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Tenemos este tema importante, vamos a tratar de abarcarlo hoy. Ojalá podamos. Pueblo de Dios. Cuando hablamos de la Iglesia Pueblo de Dios, hemos de entender, cuando llegamos al Concilio Vaticano II, se dan dos grandes corrientes eclesiológicas. Una de ellas, en la cual resalta los elementos sacramentales de la Iglesia. Esto nos da una eclesiología sobre la sacramentalidad de la Iglesia, que está sobre todo retratado magníficamente en la Lumen Gentium 1. Y la otra es la eclesiología del pueblo de Dios, del cual formamos parte todos. Entonces, justamente, regresemos aquí a la gótica. Entonces, Lumen Gentium 13, todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Porque existe un primer pueblo de Dios, un antiguo pueblo de Dios que es Israel, nuestros hermanos mayores en la fe. Y nosotros como iglesia, nuevo pueblo de Dios, que lo formamos a partir del bautismo. Muy bien, pasemos. El enlace después de comprender que la iglesia es presencia histórica de la salvación, y por eso aquí viene el concepto anterior de la iglesia como sacramento de salvación, Lumen Gentium 1. Cuando decimos iglesia sacramento, no es que la iglesia sea otro sacramento de los 7 que hay, no. Recordemos la definición de sacramento, es un signo sensible que comunica la gracia invisible. Entonces hay un elemento visible, sensible, y un elemento invisible, que es gracia. La iglesia que es entonces es una comunidad visible, pero que a través de ella la salvación puede llegar a los demás. La salvación viene de Jesucristo. Pero, por ejemplo, ahora que vamos a tener nuestro retiro de Adviento, pero a través de la acción de la iglesia, esa salvación puede llegar a las personas. ¿Verdad? Entonces ahí es donde la iglesia se convierte en un sacramento, un instrumento de salvación. Como dice, Sacramento Universal de Salvación, Lumen Gentium 1. Bueno, ahora el tema de pueblo de Dios. Vamos, pasemos. El objetivo, comprender que todos somos parte de este pueblo. Todos. Pero aquí no hay distinción. Entonces, toda la iglesia. La idea primero es comprender. Las palabras claves están aquí subrayadas. Comprender. Esto es por el bautismo. Comprometernos activamente en ella. Todos debemos construir la comunidad eclesial. Acercarnos a la comprensión de pueblo de Dios, que es el tema. Y sentirnos parte de esa realidad que es la iglesia. Entonces el punto es que yo sepa que soy iglesia, lo somos por el bautismo, somos pueblo de Dios, debemos caminar juntos como pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios que camina con su pueblo, también es otra idea que tenemos que tener claro. Muy bien. Entonces, el primer punto, Lumen Gentium, LG Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la iglesia. En los números 9 al 17 nos habla de esta idea de pueblo de Dios. Entonces, la experiencia del primer pueblo de Israel, sobre todo Israel que viene de Abraham, después de Abraham vienen los patriarcas, pero sobre todo va a ser constituido pueblo al salir de Egipto. Al salir de Egipto, ahí, en lugar de ser un bloque de tribus, va a ser un pueblo.
Entonces se van a cohesionar como pueblo, como una identidad, como una razón de ser. Y entonces Dios a lo largo de ese caminar va a establecer una alianza con su pueblo, ¿verdad? Ustedes serán mi pueblo, por eso pueblo de Dios, y yo seré su Dios. Esa es la alianza que Dios hace con Israel, ¿verdad? Entonces, y luego, ¿cómo se van a dar a lo largo de la historia las renovaciones de dicha alianza? Muy bien. Entonces, somos cuerpo de Cristo. Esa es una idea que también está, sobre todo que desarrolla el apóstol San Pablo. Entonces, las dos ideas, la idea es que somos un conjunto, somos pueblo, nadie está fuera de esta comunidad, y somos parte de este cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo, cada uno distintos en carismas, en funciones, pero todos somos parte de este cuerpo y de este pueblo. Entonces, interesante, Dios quiso santificar y salvar a los hombres no de manera aislada, no es que te salva a ti, por aquí, por allá. No, es simplemente que Dios nos salva de modo individual, aunque nos llama personalmente y personalmente damos una respuesta, sino que la salvación se da como un solo pueblo. La salvación es en la unidad, como dice el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 781 del 802 al 4. Entonces, el hecho que la salvación se da a un pueblo y que Dios quiere constituir un pueblo, conformar un pueblo, y ese es Israel, vamos al primer pueblo de Dios, ya nos da la idea de lo que la iglesia es. Entonces, nosotros somos pueblo de Dios, todos juntos. Jesús convoca a un nuevo pueblo, primero por los discípulos, de los cuales saca algunos y los constituye apóstoles, y luego, por supuesto, cuando el cristianismo se extiende, pues ya vemos que somos un único pueblo de distintas naciones, distintas razas, distintas lenguas, como dice, ¿verdad? Entonces, San Pablo es muy claro, cuando dice, en Cristo ya no hay diferencia entre judío y gentil, entre hombre y mujer, entre libre y esclavo. Esas diferencias ya no se dan, porque somos un único pueblo, ¿verdad? Entonces, los miembros de este nuevo pueblo no nacen de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo. Juan 3, 5, 6. Este es el famoso diálogo con Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Verdad? Y entonces él habla de ese nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento que se da en nosotros a través del bautismo. Y a través del bautismo, y somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia. Es decir, a partir del bautismo somos parte de este inmenso pueblo de Dios. Muy bien, avanzamos. Somos miembros de la iglesia pueblo de Dios. Entonces, primero, somos llamados. Aquí, al hablar de llamados, estamos hablando de que hay una vocación. Todos somos llamados. Todos. Aquí no es alguien, nadie puede decir yo no tengo vocación. No, todos tenemos vocación, porque todos nos llama el Señor. ¿Para qué nos llama? Para ser parte de la iglesia. Y aquí viene algo que nosotros tenemos que entender, que somos parte de una comunidad, de una familia, de un pueblo. Es que no podemos sustraernos de esa experiencia de ser pueblo. De ahí que no tiene sentido cuando alguien quiere un sacramento individual. No tiene sentido, ¿verdad? Porque si somos pueblos tenemos que estar todos. No tiene sentido un bautismo individual si todos los que vamos a bautizar son hermanos. Que una primera comunión individual, pero si todos los que participan de la misa somos hermanos, ¿verdad? Entonces, lo mismo para todo lo demás. Entonces, realmente somos parte de esta iglesia, todos somos parte. Pero aquí el punto es, ¿nos sentimos parte? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hacemos que los otros se sientan parte de? Es como cuando usted va a una fiesta, ¿verdad? Y rápido lo integra, rápido lo llaman, rápido se ponen a platicar con usted, entonces a usted lo hacen parte de. Aparte es que nadie le pase balón, como se dice popularmente. Entonces dice uno, no me siento parte de porque no me hacen parte de. Entonces nuestra tarea es acoger, recibir
que toda la gente se sienta pues querida, que toda la gente se sienta amada, que haya esa calidez de familia. Yo creo, en lo personal, mi humilde opinión, es que a veces nos hace falta más calidez. A veces somos un poco fríos. Entonces vengo, me siento en mi banca, participo de la misa, me levanto y me voy. Dice uno, tenemos que crear más comunidad. Las acciones que se realizan fuera de la liturgia nos ayudan a crear esa comunidad, como aquí los bingos, o las ventas de comida, o los jueves de adoración eucarística, después del refrigerio, nos ayudan a esto, a sentirnos en verdad familia. Dios es el origen, es la fuente, eso ya lo vimos en la catequesis 1, el camino, Jesús es el camino, y el Espíritu Santo, el Padre, Dios Padre es el origen, ¿verdad? De él brota todo, Jesús es el camino, el Espíritu Santo es la fuerza de esta realidad que llamamos la Iglesia. Muy bien. Viene aquí esto, no tengamos temor a ser cristianos. Yo lo diría de otra manera. No hay que tener miedo a ser santos. El temor de dejarnos llevar por el Espíritu Santo es que no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, si realmente yo dejo que el Espíritu Santo me lleve, es entregarle toda mi vida al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer su obra y va a hacer sus maravillas en cada uno de nosotros. Pero para eso tengo que romper mis seguridades, porque a veces uno quisiera como tener la vida segura. Entonces con el Espíritu Santo no es así. Con el Espíritu Santo es necesario dejarlo que me lleve a donde Él quiera, por sus caminos. Entonces es soltar nuestras seguridades para aferrarnos al Espíritu. Por lo tanto, no tengamos miedo a ser cristianos, a vivir como cristianos, a sentirnos parte de la Iglesia. Dos imágenes presenta aquí. Nuestra casa, nuestra madre, nuestra casa. Y eso significa cuidarla en el sentido de comunidad y cuidar las instalaciones físicas, las dos cosas. Cuidar para que realmente haya armonía, haya familiaridad, haya fraternidad, y cuidar también las instalaciones, porque yo repito esto en todos los lugares donde voy. La parroquia y las filiales, filial viene de hija, ¿verdad? De filios, que es hijo, filial significa hija, la parroquia es madre y las otras son hijas. Entonces, el cuidar de nuestros templos y las instalaciones, porque estas son de ustedes, es decir, un día nosotros nos vamos a ir, vendrán otros, y esto sigue, y ustedes van a seguir aquí, primero Dios. ¿Verdad? Si los que nos vamos somos nosotros, si nosotros no somos dueños de nada, ¿verdad? Entonces solo somos servidores. Entonces, en ese sentido, pues, porque esto es de ustedes, esté quien esté y venga quien venga y se vaya quien se vaya, de ustedes depende que todo, ¿verdad? Todo se cuide. Esto vale. Hoy, ¿verdad? Me mandaron ahí las fotos del techo de Díaz Tuyas, lo van a ver ustedes en el Facebook de la parroquia. Uy, ya se va avanzando tremendamente. Entonces, ya se va viendo bonito. Muy bien, sigamos. Y es nuestra madre, como decía lo último, ¿verdad? Entonces es nuestra madre que nos ama, que nos acoge, que nos recibe. Entonces, si la iglesia es nuestra madre, nos debe, como cuando el niño que se cae va corriendo con su mamá a encontrar consuelo, o cuando le pasa algo, pues también nosotros acudamos a nuestra madre que nos acoge, que nos atiende, que nos recibe, que nos ama. Muy bien. El pueblo de Dios lo formamos todos. Aquí no es que haya alguien que está fuera del pueblo de Dios. Entonces, cada uno es parte de la iglesia, como dice la famosa 1 Corintios 12. Eso ya lo meditamos aquí. Yo recuerdo que me tocó a mí, alguien lo leyó, que todos somos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Y que la mano no le puede decir al pie, no te necesito, ¿verdad? O la mano al ojo. Es decir, todos tenemos funciones distintas y todos somos importantes. Yo recuerdo que en la catequesis, en una de las catequesis, creo que fue la segunda, se pusieron 3 ejemplos. Uno de ellos creo que era el del rompecabezas. Sí. Si ustedes se recuerdan que bien, decían que era el rompecabezas. Con una pieza que haga falta,
Posiblemente. Ya no es lo mismo el rompecabezas, ya. Una pieza que haga falta, ya no está completo, ya la figura ya no. Pierde sentido el rompecabezas sin una pieza. Pero también otra de las imágenes era el de la sinfonía, ¿verdad? El de la sinfonía, que cada uno toca. Ahora, yo recuerdo que un padre ponía el ejemplo de la sinfonía, que de repente hay unos que les toca mucho, ¿no? A otros que les toca medio, y de repente hay otro que solo le toca el triangulito, y de repente solo eso le toca. Pero en el momento oportuno, según está en la partitura, tiene que sonar. Sin que suene ese, no, ya la sinfonía no es la misma. Entonces de repente hay algunos que claro, en la comunión les toca hacer pues el oboe o la flauta dulce, o les toca hacer la trompeta, o les toca los platillos, y a alguien le toca hacer triángulo, pero sin ese pin no está completa la sinfonía. Entonces no hay que menospreciar y tampoco minusvalorar lo que yo hago. Puede ser que lo que yo haga, miren, puede ser que lo que yo haga sea tan sencillo como solo encender las velas. Dice, pues a mí lo que me toca es encender las velas. Pues sí, pero ni modo que vamos a celebrar con las velas apagadas. Pero lo que usted hace es importante, entonces usted valore. Yo recuerdo en una parroquia había en paz descanse, este hombre. Él tenía una limitación, ya tenía problemas. ¿Cuál era su función en la parroquia? Simple, tocar las campanas. Eso era todo lo que él hacía. Él no, por ejemplo, él no sabía la hora. Entonces siempre andaba preguntando, ¿ya es hora de tocar? No, todavía no, mire, falta. Porque como se tocan 3 veces, a las 1:30, me queda cuando falta media hora, cuando faltan 15, cuando faltan 5. Entonces él siempre andaba preguntando, ¿ya toca? Ya, y lo hacía bien. Y eso sí, cuando había algún difunto, él tocaba los dobles. Pero yo puedo decir, ¿verdad?, que realmente nadie podía tocar los dobles como él los tocaba. Si sabía tocar muy bien todo eso. Se murió, yo creo que se murió él, y creo que ya nadie sabía cómo tocar las campanas como él. Algo tan sencillo como tocar las campanas para llamar a misa. Pero eso era lo que él hacía, y todo el mundo ya sabía que esa era su función. Y lo hacía bien, y lo hacía con gusto, ¿verdad? Hay gente que cuando le toca tocar campanas dice, ¿por qué? No, es que es un servicio, digo. Todo es importante. Entonces es importante valorar que todo servicio es importante en la iglesia. Todo servicio es importante, ¿verdad? Y si a mí me pone un servicio, por más sencillo que sea, debo estar agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo es Dios el que me llama a servir. Por más simple que sea. Hasta arrancar las hojitas de los arreglos florales, las hojas secas. Sí, pero ni modo va a estar todo ahí. Eso es un arte. Pues sí, pero eso es también un servicio. Porque dice, ni modo que va a estar ahí eso que parece saber ni qué, ¿no? Es que para que se mire bonito hay que retocar, hay que a veces deshacer y rehacer. Es que dicen, es que es para el Señor, ¿verdad? Y dice uno, y sobre todo, pues es algo tan sencillo, pero que no todos podemos andar arreglando flores, pues, arreglando floreros. También requiere su alma. Muy bien. Entonces, todos somos llamados, ¿verdad? Entonces viene aquí el término nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué nos llamamos católicos? Yo creo que una de las cosas, voy a decir tristes, es que nos dejamos robar nuestro verdadero nombre. Nuestro apellido es católico, pero nuestro nombre es cristiano. Y nos dejamos robar el nombre de cristianos. Lo que pasa es que en el siglo I surgió también una corriente que mezcló filosofía con la fe, la filosofía griega con la fe cristiana. Mezcló, no inculturó, no encarnó, no hizo un sano proceso. Y entonces va a surgir lo que se llama el movimiento gnóstico cristiano. Y el movimiento gnóstico es una corriente que cree que realmente gnosis significa pensamiento, que a través del conocimiento, a través del pensamiento, uno puede lograr llegar a un estado de perfección. Nosotros decimos, es que conocer no es todo.
Para nosotros decimos, yo puedo saberme la Biblia de memoria, pero si no la pongo en práctica, pero si no lo vivo, para nosotros el conocimiento no es. Y realmente los gnósticos dicen que ellos son una élite muy privilegiada, que conocen la verdad de Jesucristo, la verdad de los... Solo ellos conocen la verdad, los demás no. Entonces ellos, como era un grupo tan reducido, un grupo cerrado, ¿verdad? Y que existe hasta el día de hoy. Entonces ellos eran así, era un grupito así, cerrado. Entonces, y que pues también se llamaban cristianos. Para diferenciarnos de ellos, entonces nosotros empezamos a decirnos católicos. Es decir, nosotros somos universales. Es decir, que nuestra iglesia no es una élite, no es un grupito. Aquí todos tienen cabida. Por eso, pues es que nos llamamos católicos. Es decir, que en la iglesia a nadie se le cierran las puertas. Cualquiera puede pues entrar y también tristemente salir de la puerta. Por eso el Papa dice la iglesia de puertas abiertas. Todos, por favor, esto es importante, todos tenemos la misma dignidad. Y esa dignidad es que somos todos hijos de Dios. Aquí no hay nadie que sea más importante que otro o menos. Todos tenemos la misma dignidad. La más alta dignidad en la iglesia es ser hijo de Dios. ¿Verdad? No es que la más alta dignidad en la iglesia es ser papa. No. Porque el papa es papa porque es hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios no sería papa. Pero no es eso lo más grande. Lo más grande es que somos todos hijos de Dios. Aquí no es que nosotros los ordenados somos más que los laicos. No somos más, ni menos. En dignidad, iguales. En funciones, distintos. ¿Verdad? Pero solo distintos. Como dice aquí, aunque con funciones diferentes. ¿El Señor llama a cada uno según sus planes? Sí. En eso hay que tener mucha paciencia, queridos hermanos. Porque Dios sabe el tiempo de cada uno. Es que mire, yo como quisiera que mi esposo viniera. Paciencia, ya, primero Dios vendrá. Es que mire, yo siento que en mi grupo, en mi comunidad, en mi pastoral, es que no todos caminan igual. Es que es así. No es así, no todos caminamos igual. ¿Verdad? Pónganos a correr de aquí a la garita, a ver que no todos llegamos al mismo tiempo. Pues sí, uno va más rápido, otro va más medio, otro va más lento. Es que en la vida cristiana es lo mismo, no todos, es que esta gente no cambia, es que paciencita, es que no todos vamos al mismo ritmo. Hay gente que les es más fácil cambiar, hay gente que les es más fácil convertirse al Señor, hay gente que le cuesta su poco, y hay otros que les cuesta un montón. Y hay gente que va pues a pasito de tortuga. Pero tenemos que tener paciencia para comprender que cada uno tiene su ritmo y cada uno va dando la respuesta a su tiempo. Entonces, por favor, esto no podemos, es que yo quisiera, no, pues, también yo, pero en fin, pero como no es lo que yo quiero, ¿verdad? Si no es lo que Dios quiere, y el Señor es el que manda, tenemos que aprender a esperar a los que van hasta atrás, a los que van de último, a los que les cuesta caminar, ¿verdad? Y a los que son como la procesión, un paso para adelante y dos para atrás. Así que la meta es la santidad, de eso ya hablé. Muy bien. Siguiente. En la iglesia hay diferentes servicios. Esto es importante. En la iglesia hay una organización y diferentes servicios. Muy bien. No todos podemos hacer lo mismo. ¿Se imaginan que todos ustedes fueran monaguillos? Todos ahí amontonados en el presbiterio. O sea, entonces ¿a quién le hablo? Sí, a los que están ahí. Entonces me volteé. Que todos canten. No se puede. Que todos lean. No se puede. Entonces entender que cada uno tiene su lugar, su momento, su carisma. Pero es necesario organizarnos. En la iglesia primitiva, lo primero es el grupo de los discípulos. Al principio no había organización porque estaban naciendo, como todo. Después el Señor de los discípulos llamó a unos para que fueran apóstoles. Entonces ya hay dos grupos, los discípulos y los apóstoles. Lucas distingue también el grupo de las discípulos. Perfecto. Luego, cuando la iglesia empieza, se ve la necesidad, recuérdense la queja de que las viudas de origen griego no eran atendidas.
Entonces surge una necesidad, hay que atender a las viudas, pero ¿qué dicen los apóstoles? No es bueno que nosotros, dejando la predicación, realicemos este servicio. Designen ustedes 7 varones prudentes llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hombres buenos, y surgen los diáconos para atención, ¿verdad?, de la caridad. Entonces, como vemos, están los apóstoles, está el grupo de los discípulos, aparece el nombre de los diáconos. Después, conforme las comunidades se van estableciendo, los apóstoles van dejando encargados, responsables de las comunidades. Ahí van surgiendo los obispos. Y luego estos, conforme las comunidades van siendo más grandes y hay que atenderlas, surgen los presbíteros, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que ya se va dando una organización en la jerarquía, ¿verdad? Luego, conforme la iglesia fue avanzando, se fueron dando distintos ministerios, ¿verdad? Como dice el apóstol San Pablo, dice: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso, verdad? Entonces, vemos que en la comunidad hay distintos carismas, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, y aquí hay que descubrir el carisma personal. Existe el carisma personal, que es el que cada uno de Dios, y el carisma comunitario, que es el que tiene un grupo o una pastoral. El carisma personal, es decir, la primera pregunta, eso vale para todos ustedes y también vale para cuando alguien dice: es que yo quiero ser religiosa o yo quiero ser sacerdote. La gran pregunta es: ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Por ejemplo, si alguien dice: yo quiero ser religiosa, ¿pero qué te gusta? A mí me gustan los niños. Busquemos una congregación que trabaje con niños. Que no hay de meterse a cualquiera, ¿verdad? Dice: a mí me gusta trabajar en educación. Busquemos una congregación que trabaje en educación. Y así, lo mismo es el caso de nosotros. No es lo mismo ser salesiano, no es lo mismo ser salesiano que ser dominico, que ser franciscano, que ser diocesano. Entonces, importante es el carisma, porque eso nos va a marcar. Todos somos llamados al sacerdocio, pero en distinto carisma. El sacramento es el mismo, pero el carisma es distinto según la comunidad o la congregación a la que pertenecemos. Entonces, lo mismo ustedes, queridos hermanos. ¿Qué te gusta a ti? Ay, mire, es que a mí realmente, mire, a mí los enfermos me gusta ir a visitarlos, les tengo paciencia, les tengo amor. Muy bien, entonces forma parte de la pastoral de enfermos. Pero no soy ministro. ¿Quién dijo que hay que ser ministro para ver enfermos? El Señor dijo en el Evangelio: estuve enfermo y me visitaste. No dice: me estuve enfermo y te hicieron ministro. No, así no dice. Entonces, no. Si estuve enfermo, si cualquiera puede, y cualquiera se puede pegar y decir: mire, usted que es ministra, ¿me puedo ir con usted a ver enfermos? Claro, se puede ir con él. Claro, y yo le ayudo con algo. Claro, usted puede ayudar con la lectura, usted puede ayudar con las peticiones. Claro, distribuir la comunión no puede, eso solo los ministros. Pero ir a ver enfermos todos podemos, orar por los enfermos todos podemos, ¿verdad? Entonces depende de tu carisma. Alguno era: ay, mire, a mí que me encantan los niños, les tengo súper paciencia y me gusta hacer juegos porque yo soy maestra y que no sé. Perfecto, métete con los niños. Forma parte de la pastoral catequética, o trabaja con los monaguillos, o formemos una pastoral infantil. Lo que tú quieras, está bien. Es que a mí me gusta cantar, pues cántale. Cántale con ganas y con amor. Se canta, si te gusta. A mí me gusta leer. Bueno, es que bueno que te guste leer. Mire, fíjese que a mí me gusta. Yo estudié diseño gráfico, entonces yo estudié diseño gráfico. A mí me gusta trabajar en publicidad. Pero mire, no me voy a poner a dar catequesis. No, se catee. Entonces, mire, ¿por qué no me hace ciertos? Ahorita tenemos el retiro, dame la publicidad de. Ahí está su carisma, porque a veces es trabajar, atención, incluso desde nuestra profesión. Puede ser que alguien diga: mire, es que yo soy pedagoga. Perfecto. Pero mire, yo así mucho de doctrina no sé, o del catecismo no sé, o de Biblia no sé. No, si usted no me va a ir, no le voy a poner esas cosas. Necesito un taller sobre pedagogía para mis catequistas. Y le da un taller desde la pedagogía. Y está. O alguien que es psicólogo. O el doc que puede dar un curso ahí para algo, un taller o algún tema desde su profesión y así. Es decir, que algo que tenemos que tener claro nosotros es que cuando hablamos de carisma, no solo es el carisma para leer, para los niños, para cantar,
es también el carisma de mi profesión, cómo yo pongo mi profesión al servicio de los demás. Por ejemplo, alguien es abogado, y yo cómo puedo ayudar si soy abogado. Mire, ¿por qué no nos dona parte de su tiempo una mañana y hacemos una jornada de asesoría legal? No que usted le solucione toda la gente, pero sí que les asesore, porque mire, es que yo tengo estas escrituras, o tengo este problema, o tengo esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo me asesora usted? Pues ya es un servicio, es un servicio. Cosas de esas son las que a veces nosotros necesitamos, y a veces necesitamos integrar a los profesionales para que desde su profesión sirvan. No le puedo pedir otra cosa sino desde su profesión, ¿verdad? Porque es lo que manejan y todo eso, ¿verdad? Entonces, como vemos en la iglesia tenemos todos estos servicios. Ya hablamos de eso. La autoridad en la iglesia es para servir. La autoridad es una autoridad de servicio, ¿verdad? Tiene que hablar y coordinar. Es así, pero es servicio. Es decir, uno está para servir. No es tanto para mandar, pero que uno tiene que decidir. También es cierto que hay que tomar decisiones, ¿verdad? Porque si uno no decide nada, pues para qué está uno tiene que tomar decisiones. Algunas son dolorosas, algunas se comprenden, otras quizás algunas caen bien, ¿verdad? Pero en fin, todo sea para el bien de la comunidad. Entonces, la clave está en esto, Mateo 23:11, que el más grande de ustedes sea servidor de los demás. Y esto vale para todos, siempre al servicio de todos. Muy bien, entonces ahí entender que en el fondo todos nos complementamos. Eso es importante. Que ya todos, como una sinfonía, como una orquesta, cada uno con el instrumento, todos hacemos una hermosa melodía. Entonces en la iglesia también, ya todos juntos. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que trabajemos juntos. ¿Qué es lo importante? Que sepamos, miren, a veces pasa, aquí no sé. Voy a tocar dos ejemplos, no menciono el lugar. Yo recuerdo en uno, tratábamos de que las pastoras trabajaran en conjunto. Pero ¿qué era lo que pasaba? Entonces, bueno, entonces está mi pastoral, ¿verdad? Pero y vamos a trabajar con usted, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que hacíamos? Usted jálesele a 5, yo me jalo a 5 y estuvo. Es decir, todos los demás. No, es que si amamos a todos no ayudan. A veces es más que ayuda estorba. Que esa no es la idea, pues. La idea no son grupitos, es entre todos, ¿verdad? Entonces esa no era la idea. Entonces dice, no han captado la idea de trabajar juntos. Porque me encontré con el caso, voy a decirlo, doloroso, ¿verdad? De alguien, llegó alguien, ¿verdad? De lectores. Y él llegó, ahí estuvo. Entonces primero estuvo presente, estuvo ahí con el tiempo. Él no pudo hacer mucho. Vino una persona de otra pastoral y me dice, ya vio, padre, mire, al fulano no hay que ponerlo a leer. ¿Y por qué? Ya vio usted cómo se puso de nervioso, temblaba cuando él leía. Yo creo que las personas así no deben leer. Le voy a decir una cosa. Él no estaba nervioso. Él padece de Parkinson. O sea, el punto es que él tampoco es que se pueda subir a poner cortinas. Su enfermedad no puede ponerse a hacer cosas manuales porque no, si está escribible. Pero eso ¿por qué pasa? Porque la gente solo habla porque tiene poca, porque solo juzga, porque no se conocen, porque en el fondo dicen ¿por qué no tener una actitud más empática, más comprensiva? En fin, ¿verdad? Entonces realmente a mí me molestó mucho su comentario y sí se lo dije, ¿verdad? Realmente digo, no, es que las cosas no pueden ser perfectas siempre, con amor, ¿verdad? Entonces eso creo yo que es importante. En otra comunidad, otra parroquia, recuerdo que había dos grupos tan distintos como dispares. Una hermandad con la renovación carismática. Distintos, pero dicen, ¿no? ¿En qué se parecen? Pero a ellos les tocaba el monumento, el Jueves Santo. Ellos hacían el nacimiento. Y la verdad es que trabajaban también todos juntos, que era súper alegre trabajar con ellos.
¿verdad? Porque lo que armaban una cosa, armaban y así, cualquier cosa, hicimos cosas grandes. La verdad es que sí, ocurrencias del párroco, pero bueno. Y decían, no le hagan caso al párroco cuando se les ocurre tanta cosa porque a veces es muy complicado. Pero lo hacían con mucha generosidad. Decía, padre, mire, podemos así queremos traer aquí, hacer un fuego y poner carne asada y unos choricitos y comemos todos, nos acompañan. Bueno, entonces yo podía comer de todo. Y miren, era tan alegre la convivencia. Pero es eso, ¿verdad? El entender que todos trabajamos con todos. Sí, pasemos al siguiente. Por favor. Padre, ya que usted menciona eso de la persona que tenía Parkinson, dice que una vez, yo tengo a mi niño con capacidades especiales, que si nos sentamos así a la par de una señora, que ya no alcanzamos una banca así completa para toda la familia. La señora se levantó cuando mi niño se sentar en otra banca. Yo me sentí tan mal, pero dije, no sé qué dio en mi niño, si alguna edad como contagioso, no sé, la mentalidad de la señora. Entonces yo lo que hice es que yo niño que yo lo perdone, porque sí se levantó y se fue para otra. Si quizá hay gente que no tiene paciencia o no comprende, ¿verdad? Entonces, algo que creo yo, no voy a hablar de ese caso, pero sí creo yo que es importante, queridos hermanos, es que haya comunicación, ¿verdad? Comunicación, porque todos nos equivocamos y a veces nosotros, estoy hablando de nosotros, nos podemos equivocar y nos equivocamos mucho. Para no caer en una situación parecida, no igual, pero parecida, es bueno que usted nos cuente. Por ejemplo, usted está tomando medicamento y el medicamento le da mucho sueño. Cuénteme. Nada cuesta decir, mire padre, fíjese que yo estoy enferma y estoy tomando medicamento y realmente me provoca un sueño que realmente no lo puedo controlar. Disculpe si ve que estoy cabeceando en misa, pero es el medicamento. Perfecto. Yo entiendo, pero entonces yo no voy a decir, ¿para qué viene a misa si viene a dormirse? No, es que a pesar de que ya casi se duerme, hace el esfuerzo de estar aquí. Pero me lo dijo, es que uno no es adivino, ¿verdad? Entonces siempre que pase a la cierta, ¿verdad? Diga, mire, fíjese que ahorita estoy en esta situación. Entonces, por ejemplo, me pasa ahora a mí, que de repente por mi condición de diabético, pues a veces tengo el problema de micción. Entonces las visitas son muy frecuentes a la oficina, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene un problema, mire, disculpe, yo tengo tal problema, perdone si me ve que me salgo, pero es que la urgencia me gana. Pues ni modo, yo entiendo, ya estas edades y con la salud, yo entiendo, ya comprendo. Es claro, uno dice, bueno, si esta persona se sale, no por salirse, no, porque tiene un problema de salud, pero uno valora el esfuerzo que hace de venir a misa, aunque tenga que salirse 20 veces a sanitaria. Pero ya uno lo sabe, uno comprende, ya uno se preocupa, ya uno pregunta, ya uno tiene una actitud más empática, ¿verdad? Pero lamento esas cosas que pasan. Entonces, siguiente, los laicos son pueblo de Dios. Eso espero yo que esté claro para todos ustedes. Debemos asumir nuestros roles. Atención, laicos. En la iglesia y en el mundo. Y yo diría, ¿y los laicos? En el mundo y en la iglesia. El campo de los laicos es el mundo. El campo de los laicos es lo secular. El campo de los laicos es la cultura, la política, la economía, la educación, la familia. Esos son los campos del laico. También es importante servir en la iglesia. No es menos laico el que no tiene ningún compromiso, el que no está en ninguna pastoral, el que no está en nada. No, ese no es menos laico, ¿verdad? Porque si usted de allá sirve y su trabajo lo hace con dedicación, con honestidad, con honradez, con amor, entonces usted está realizando su apostolado ahí, ¿verdad? Entonces importante es eso, ¿verdad? No queremos laicos que estén metidos aquí siempre en la iglesia. Es que no es un campo. Y en ese sentido sí pido a todos los que me escuchan equilibrio, ¿verdad? No puede ser que usted diga, padre, es que mire, yo aquí en la parroquia tengo 8 compromisos. ¿Y su esposo? ¿O su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Qué? El primer lugar del apostolado es su familia, luego su trabajo,
Después va acá, pero eso, porque no es posible que tengamos tantos compromisos. Mejor pocos bien hechos, pero equilibrar bien, ¿verdad? Porque si no vienen las quejas de que si querés mandamos tu colchón allá con el sacristán. ¿Por qué? Porque dice uno el equilibrio con la familia, ¿verdad? Entonces, yo diría que en el caso de los laicos, el primer lugar es el mundo. El mundo es el campo fértil donde sembramos la semilla, y ahí es donde tenemos que sembrar la semilla del reino de Dios. Entonces, qué importante es esto del mundo. No hay que tener miedo al mundo. Sí, pero el mundo tan violento, el mundo tan inseguro, el mundo tan corrupto, el mundo sí, pero es que ahí es donde Dios lo pone a usted para alumbrar, para dar testimonio, para cristificar el mundo, para convertir el mundo. Si todo el mundo si todos se salen del mundo, entonces ¿qué queda en el mundo? Y después nos quejamos de por qué el mundo está tan mal. ¿Cómo queremos que esté tan mal si no le tiene miedo al mundo? Entonces, no, hay que ir al mundo a trabajar. Bueno, entonces tenemos la responsabilidad laical nace del bautismo. A partir del bautismo todos somos co-responsables, es decir, hay una responsabilidad común para llevar adelante el trabajo de la iglesia, para colaborar con el Espíritu Santo en la construcción del reino. Agradezco a todos que estén aquí y también a los que nos siguen en las redes sociales. La formación es clave. La formación es clave. Eso es importante. Si no nos formamos, ¿cómo vamos a servir? La gente se queja a veces, le dice, ay, siempre en la iglesia tanta cosa. Yo a veces digo, ¿por qué en la iglesia se quejan? A ver, aprovechando aquí el doctor, una pregunta absurda. ¿Qué diría usted de un joven que quiere ser médico en un año? Es que ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta clase? ¿Por qué tanta práctica? ¿Por qué EPS? ¿Por qué tenemos que ir al hospital? ¿Por qué tenemos que hacer turnos? ¿Por qué tenemos que desvelarnos? ¿Por qué leer tanto? ¿Por qué? Es decir, si quiere ser un buen médico, tiene que estudiar. Si usted dice, mire, lo voy a operar, pero yo soy médico, yo saqué mi título virtual. Ay, así, mire, mejor que el Señor me lleve, ¿verdad? Pero yo no me voy a animar a que un médico que medio estudió, ¿verdad?, me opere. No, dice uno, ¿verdad? Es decir, uno busca, uno pregunta, uno investiga, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿por qué ahí sí buscamos excelencia, pero para ser cristianos no la buscamos? Porque ahí sí nos quejamos. ¿Verdad? Cuando alguien entra a la universidad no se va a quejar de que, mire, voy a protestar contra el Consejo Superior Universitario, contra el rector. No, es que es así. Si usted quiere ser un buen profesional, tiene que estudiar esto y esto y esto, y no hay otro. Entonces, para ser cristiano tenemos que formarnos, ¿verdad? Esto es importante, la formación. Pero nos tiene que gustar. El problema es cuando lo sentimos como imposición, como que ni modo, hay que ir. No, así no funciona. O el patrón que tiene que ir a la fuerza a estudiar, no lo va a hacer con gusto. El clericalismo puede afectar los espacios de crecimiento de la iglesia. El clericalismo es una visión equivocada del clero. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos males, ¿verdad? El clerocentrismo, la clerodependencia, y todo eso redunda en el clericalismo. Que todo tiene que pasar por el sacerdote. No todo. ¿Verdad? Es que, por ejemplo, que a uno dice, mire usted cuántos arreglos quiere. ¿Quiere que pongamos 3 o quiere que pongamos 4? Pero yo creo que hay cosas más importantes que si son 3 arreglos que si son 4. Pues que sí. Sí. No, eso no es fundamental, pues, es decir, pues que se pueda, eso ya estuvo. Entonces, a veces la idea es que, y eso nos pasa en todos los niveles, ¿verdad? Eso lo hablamos hoy en la reunión, porque a veces dicen, mire, queremos, padre, ¿será que fíjese que tenemos venta de comida? Pero dígalo usted, porque así la gente compra. Pues la pregunta es, ¿por qué lo tengo que decir yo? Porque a usted la gente le hace más caso. No digo que todos, pero por lo menos más caso que a los laicos. Es la misión, ¿verdad? Que todo uno. Y nosotros nos pasa lo mismo. Decimos a lo mismo, monseñor, dígalo usted, porque si no los padres no van a hacer caso. O sea, lo mismo, es decir, si no viene de la autoridad, no hacemos caso. Pero
Paciente, pero no está bien. Sigamos. ¿Cuál es la misión de los laicos? Interesante. Es bueno ver que cada vez hay más laicos que asumen responsabilidades en la comunidad cristiana. Sí. Yo creo que los laicos, si bien es cierto, hoy nosotros como católicos somos menos, tenemos un laico mucho más maduro, un laico mejor formado y un laico más comprometido. Era un laicado mejor. Antes, cuando éramos la gran mayoría, que éramos, imagínense hace tantos años que éramos el 98%, iba a misa y entendía, y ya está, eran católicos tradicionales, pero no teníamos comprometidos. Hoy que somos mucho menos, pues yo creo que nuestro legado es fuerte, es dinámico, hacen tantas cosas, ¿verdad? Pero realmente hoy, cuando vemos, ¿verdad?, que somos menos y que tenemos que evangelizar, que tenemos que misionar, que tenemos que estar despiertos, pues sí. Entonces, justamente el campo primero es cómo logramos penetrar los valores en el mundo social, político y económico, ¿verdad? Y aquí va lo social, político, económico, cultural, educativo y todas las ramas de la sociedad. Ahí es el primer lugar donde el laico tiene una vocación secular. Secular viene de civil, ¿verdad? En el siglo, en el tiempo, en las instancias civiles, ahí, ¿verdad? A mí recuerdo que una vez me invitaron, me dice, padre, mire, queremos invitarlo a que vamos a tener una reunión tenemos un grupo de vecinos y vamos a tener una reunión con los de la comisaría, no sé qué. Muy bien. Queremos que usted llegue, pero no es tan necesario, están ustedes los laicos, esos son temas más de ustedes. Los comités de vecinos son cosas más de laicos. Pero mire, nosotros queremos que usted llegue, que usted nos dé ciertas sugerencias y ciertas ideas que usted tenga sobre cómo mejorar la seguridad en la colonia. Pero es que yo no estudié seguridad, yo estudié teología. Yo no soy experto en seguridad, yo no puedo ir a dar sugerencias de seguridad, pero ese no es mi campo. ¿Cómo le voy a decir yo a los de la policía lo que tienen que hacer? No es lo que me toca a mí, no es mi campo, no me corresponde. Estos campos son de ustedes los laicos, vayan ustedes en nombre mío, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No es papel de nosotros sacerdotes meternos en estos mundos. Para eso están los expertos, para eso están ustedes, para cambiar el mundo, para transformar el mundo. El problema es que estamos al revés. Los laicos metidos en la iglesia y los sacerdotes que nunca aparecen en la iglesia. Nunca se puede. Entonces, no, es decir, nuestro papel es estar en la iglesia, ¿verdad? Y el de ustedes es estar en el mundo. Entonces, creo que eso tenemos que tener claro. El concilio recuerda que el campo de los laicos es en primer lugar el mundo y su entorno, ¿verdad? El colegio, la familia, el trabajo, la política, ¿verdad? Lumen Gentium 31-32. Entonces vamos a ver. ¿Por qué? Porque sí es importante que tengamos el capítulo 4, que empieza en el número 30, habla de los laicos, en el Lumen Gentium. Por nombre de laicos, estoy leyendo en el número 31, se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido el orden sagrado. Fuimos ordenados. Y los que están en estado religioso reconocido por la iglesia, fieles cristianos que, aquí viene lo que son ustedes, fíjense qué bonito. Los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la parte que les toca la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, ¿verdad? Es decir, las cosas del mundo son las de ustedes, ¿verdad? Los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden ocuparse de asuntos seculares, algunas veces, ¿verdad?, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio, por razón de su vocación particular, en tanto que los religiosos por su estado dan un claro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transformado en el precio de Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando
y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Es decir, la familia, la economía, la cultura, la educación, eso, ¿verdad? Viven en el siglo, por eso decía la vocación secular. Es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones del mundo, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Como entretejida. Eres profesional, pero no dejas de ser cristiano. Ahí te toca dar testimonio de Cristo. Es decir, imagínense que yo vaya, a ver, vuelvo aquí al doc. Que yo voy al hospital y me meto en la gerencia y empiezo a dar a disposiciones de cómo deben ser los médicos, cómo deben ser las enfermeras, cómo deben ser los conserjes, cómo debe ser el personal administrativo. ¿Qué van a hacer? Pues o me sacan o me pasan al psiquiátrico. ¿Verdad? Lo único del psiquiátrico es que me puedo hacer el loco para pagar. Pero bueno, no creo que diga. Entonces, el punto es que... Es chiste. El punto es que yo no puedo ir al hospital y decir lo que tiene que hacer. Y si alguno aquí trabaja en una empresa, yo no puedo llegar y miren, es que aquí hay que atender así a la gente, aquí hay que atender así al público, porque así es en la palabra, así es en las bienaventuranzas, así es el evangelio. Es decir, me van a sacar, porque no es mi campo. Pero usted donde trabaja, usted en su empresa, si usted da testimonio cristiano, si usted evangeliza, si usted con su ejemplo, si usted con su trabajo manifiesta el amor de Cristo, ahí le toca a usted, pues. ¿Verdad? Entendemos, ¿verdad? Entonces, por eso es eso, entender cuál es nuestro campo. Sigamos. Voy controlando la hora por ahí. ¡Ah, qué hermoso es! Las mujeres en la iglesia, gran mayoría... La iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad y en la iglesia. ¿Qué haríamos en la iglesia sin ustedes? Muy poquito. Ustedes no solo son mayoría, sino que también aportan calidez, aportan amor materno, aportan delicadeza, aportan tantas cosas, ¿no? Es decir, realmente en la mayoría de las instancias eclesiales, la mayoría siempre serán las mujeres. Solo hay una en la que no, en las hermandades. Ahí son mayoría los varones, ¿verdad? Son, creo que, de las pocas donde la mayoría son varones. Pero si vemos catequistas, ministros, lectores, cantores, todo lo que quieran, monaguillos, la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres en todos los campos, ¿verdad? Y aportan tanto. Entonces, muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales, ¿verdad? El Papa ha dado un gran realce al papel de la mujer en la iglesia. Incluso la vicegobernadora del Estado del Vaticano es mujer, ¿verdad? Y yo creo, Guatemala estamos atrasados, voy a decirlo así, Guatemala. Pero en México es común que en la diócesis manden a laicos a estudiar a Roma y sacan una especialización como nos pasa a algunos de nosotros, y mandan también mujeres. Yo tuve compañeras que estaban estudiando, algunas estaban estudiando doctrina social de la iglesia, pero enviada por su diócesis, y vivió allá 2 años en Roma y todo eso, para trabajar toda su vida, porque eso hay que decir, ¿verdad? Lo que invierten en uno, después se le toca a uno servir. Entonces, pero era para servir en su diócesis, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que todavía en nuestra iglesia en Guatemala nos hace falta darle más participación a la mujer. Hoy tenemos, por ejemplo, aquí en la parroquia, voy a decir, ¿verdad? ¿Cuántas estudiaron aquí en el Centro Claret? ¿Y cuántas terminaron? ¿Verdad? Pues muy bien. Hoy usted puede estudiar en el Teologado Salesiano, sacar una licenciatura en teología, puede estudiar en la Radniva, pero puede sacar una sublicenciatura. Es decir, realmente hoy tenemos laicos cada vez más formados en campos teológicos, ¿verdad? Antes eso, decíamos, ahora estábamos un poco relegados. Entonces las mujeres comparten responsabilidades pastorales, es cierto, son parte en todo, en nuestros consejos deben estar. Se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral,
y donde se toman decisiones, tanto en la iglesia, cuentas que van a tener como en las estructuras sociales. Evangelii Gaudium 103, 104. Entonces, cada vez es importante eso, para que se dé ese equilibrio. Es que miren cómo equilibra ese servicio en la iglesia de la mujer con nosotros los varones. Muy bien, sigamos. 8. Los jóvenes. Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo. El domingo pasado tuvimos la asamblea sinodal juvenil, participaron más de 400 jóvenes. Gracias a Dios, agradezco aquí. Es cierto que nuestros grupos juveniles son chiquitos, son poquitos, pero dijeron las parroquias que manden de 2 a 4 delegados, y nosotros mandamos 4. Y qué bueno, porque participaron, estuvieron muy contentos, se les escuchó. Entonces es importante. Algunos de ellos participan en la vida de la iglesia. Es cierto, no son muchos. Integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en la diócesis o otro. Qué bueno es que los jóvenes sean, como dice el Papa, callejeros de la fe. Callejeros, eso es un término. El Papa se inventa sus palabras. Callejeros de la fe, es decir, que lleven a Jesús a la calle. Felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la iglesia. Evangelii Gaudium 105, 108. ¿Cuál es el reto? Tenemos un reto como comunidad, todas las comunidades parroquiales, que les demos liderazgo a los jóvenes, que les demos espacio en los consejos pastorales, que les demos espacio en las directivas. En ese sentido, tenemos que dejarles que ellos también participen. Y el reto es cómo lograr una iglesia atractiva para los jóvenes. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Pero sí tenemos que dejarles el espacio y que puedan expresarse, que puedan hablar, que puedan manifestar su sentir, su visión de jóvenes. Porque hay que decir, entre nuestras generaciones y la de ellos hay una gran distancia. No son como fuimos nosotros, no piensan como pensábamos nosotros de jóvenes, no. Es otra generación distinta en todos sentidos, ¿verdad? Son generaciones digitales, ¿verdad? Es otra manera de pensar. Sí, de aritmética. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Que realmente ellos tengan un gran espacio. Siguiente. Los ministros ordenados. A ver quién está. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros. De esto no vamos a hablar mucho porque realmente en la Iglesia de Diversidad de Ministerios, entonces está el Papa como obispo de Roma. Es uno de los títulos, cabeza del colegio episcopal. Los obispos son responsables de la iglesia particular, cuya forma más típica, pero no única, es la diócesis. Entonces, cuando digan de iglesia particular, es, en este caso para nosotros, nuestra iglesia particular es la arquidiócesis de Santiago de Guatemala. En cada diócesis siempre hay un obispo. Puede ser diócesis, puede ser vicariato apostólico, puede ser prelatura territorial, administración apostólica, vicariato, el ordinariato militar. Es decir, cualquiera de esas siempre está un obispo, ¿verdad? Y luego estamos nosotros, ¿verdad? Que somos presbíteros, somos colaboradores del obispo. Los sacerdotes diocesanos, nosotros estamos al servicio de la diócesis, en la cual está al frente el obispo. En este caso, Monseñor Gonzalo Evía es nuestro jefe, digamos así, nuestro pastor. Es nuestro padre y pastor, pero para que entiendan ustedes es nuestro jefe, ¿verdad? Pero es padre y pastor. Él dispone de nosotros. Ahora bien, en una congregación religiosa, ¿verdad? Es el superior de la congregación. Porque a veces la gente, mire, ¿y por qué el padre fulano nunca lo cambia? Pues si es religioso, eso depende del superior, eso no depende del arzobispo, porque el arzobispo no está en él cambiarlo, solo le da nombramiento de párroco. Pero el que se vaya aquí, se vaya allá, que lo cambiaron a Costa Rica, que se va a México, que lo cambiaron a Panamá, eso depende del superior. Y a veces cuando cambian a alguien religioso, dicen, vamos a ir con el arzobispo. Es que no es con el arzobispo, es con el superior de la congregación. ¿Por qué? El superior del provincial, porque es el que decidió el cambio.
Pero ahora con nosotros es el arzobispo y nuestro carisma, por eso diocesano es de la propiedad. Con el Padre Ángel nosotros somos diocesanos, ¿verdad? Nuestra vida está al servicio de la arquidiócesis de Santiago, Guatemala, que abarca el departamento de Guatemala y departamento de Zacatepeques. Esa es la arquidiócesis, esos dos departamentos. Ahí nos pueden mandar cualquier parroquia de estos dos departamentos. En Quiché están los diocesanos de Quiché, los diocesanos en Escuintla, los diocesanos de Jalapa, en cada diócesis están. Muy bien, Los pasemos. diocesanos tienen, o sea, su formación, donde porque yo he visto que es diocesano, pero es de tal formación, entonces es de otra formación. La mayoría de nosotros nos formamos en el Seminario Mayor Nacional de la Asunción, es el que está ahí frente a Molino de las Flores. El otro seminario diocesano es el Seminario Nuestra Señora del Camino, que es el seminario de la diócesis de Sololachi Matelán, que es un seminario diocesano también. Luego se equiparan a los diocesanos, se equiparan los de la Fraternidad Misionera de María, que es una sociedad de vida apostólica de derecho diocesano. No son diocesanos propiamente, pero se equiparan. El seminario de Dios es el Pablo VI, ¿verdad? Y luego hay otros, voy a decir así, hay otros que por distintas circunstancias fueron religiosos, dejan su congregación religiosa y se incardinan a la diócesis, entonces pasan a ser diocesanos. Entonces ellos estudiaron con su congregación, pero ya pasan a ser diocesanos siendo sacerdotes, pero no estudiaron con nosotros y no recibieron la formación con nosotros. Esa era mi duda. Sí. Porque... Entonces, ¿en qué arquidiócesis estamos? Los diocesanos de acá, los diocesanos que han venido de otra diócesis, pero que son diocesanos, pero que no son de aquí, y están los religiosos que se hicieron diocesanos, que tampoco estudiaron con nosotros. Muy bien, entonces, terminamos ya. Hoy, como es la última, pues, perdonen que nos extendemos. Un pueblo de Dios donde todos tienen la igual dignidad. Dijimos, todos tenemos la misma dignidad por el bautismo. Cada persona es sagrada, es rostro de Dios, es hijo de Dios, es persona. Algo que se dice con quienes sufren discapacidad o alguna limitación es siempre decir persona. ¿Verdad? Hoy no se puede decir, ¡ay, el cieguito! No. Persona con discapacidad visual. No se dice el sordito, no. Persona con discapacidad auditiva. ¿Verdad? Es decir, siempre el término persona para resaltar su dignidad. Eso es parte del lenguaje de hoy. La dignidad de las personas nos hace iguales. Ante Dios somos iguales, hijos de Dios. Distintos, claro, pero iguales en dignidad. Todos nos reconocemos como hijos del mismo Padre, por eso decimos Padre nuestro, y hermanos que somos unos de otros. No hay cristianos de primera y segunda categoría. No es que los que están comprometidos son de primera, no es que los ministros sean más, no es que el que solo viene a misa sea menos. No existe eso. Que así lo vemos, a ese es otro historia. O que así nos sentimos, pero no es así. No debe ser así. Cada persona es importante y está llamada a ser parte de la iglesia y a servir. Este término es importante, corresponsablemente la construcción de la iglesia, ser testigo de Dios. Todos tenemos una responsabilidad común, todos. Llevamos todos adelante la parroquia, llevamos todos adelante la misión, llevamos todos adelante el plan pastoral parroquial, llevamos todos adelante la misión de la iglesia, todos. Si no es posible que solo a uno le toque, no, es de todos somos parte de la iglesia. Muy bien. ¿Ya estamos? Falta un punto, ya nos vamos. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos de vacaciones. Bueno, entonces, el último punto es algo muy importante, la pastoral vocacional. Tenemos que promover todo tipo de vocaciones, ¿verdad? La vocación laical es más fácil, pero sí es importante resaltar el llamado que Dios hace a todo bautizado a servir. Eso diría yo en el primer punto. Segundo punto, como dice aquí, las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Desde mi experiencia, ¿verdad?, de ser seminarista y después mi experiencia de rector,
Hoy tenemos una gran dificultad, cada vez hay menos, hay muchas vocaciones en arquidiócesis, es cierto, pero ha bajado últimamente. Claro, una de las dificultades es que cada vez las familias tienen menos hijos. Si solo tienen un hijo, ay Dios, no. Si tienen dos, está muy difícil. Pero la verdad es que algo que se tiene que hacer, y eso les corresponde a ustedes, a los papás o a los abuelos, es decir, no te gustaría ser sacerdote, no te gustaría ser religiosa, por lo menos preguntar y orar para que haya vocaciones. Pero también cuando un hijo dice, es que mira, a mí me gustaría ser así como el padre, pues animarlo. Lo primero que hace la gente es desanimar. Ay, no, estás muy chiquito, no, déjate esas ideas. Ay, primero Dios, que no lo llame Dios. Entonces, el punto, no, le digo cosas reales que tengo yo que decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien no es fácil para los papás asumir la vocación de nosotros, no sé cómo le fue el Padre Ángel, pero pues a mis papás les costó, pero me apoyaron. Yo agradezco que me hagan, no me dijeron nunca que no. Sí les costó entender, eso es normal, no se entiende la vocación, y mi mamá estuvo muy triste y lloraba mucho, se adelgazó y todo eso. Yo no lo siento mucho, ¿verdad? Pero yo tenía que seguir mi camino, es eso, ¿verdad? Y como dice uno, para los hijos tiene que buscar la felicidad. Y ahí estamos hoy, ¿verdad? Y aquí vamos. Entonces es importante apoyar a los hijos, ¿verdad? Entonces en eso es la vocación. Tenemos que orar por las vocaciones. Por eso todos los jueves que tenemos el Santísimo, oremos por las vocaciones, ¿verdad? Pero también no tengamos miedo de hablar de la vocación. Eso creo yo que es importante. Termino con un testimonio de alguien. Fue compañero mío, médico. Él entró al seminario con nosotros y lamentablemente su papá, también médico, estaba muy decepcionado de él, ¿verdad? Porque pues, la idea de él era que su hijo fuera un gran médico como él. El papá se dijo, ¿verdad? Desde el momento en que él se fue, desde este momento en que él se fue de la casa, prohibido mencionar su nombre. Nadie puede mencionar su nombre, ¿verdad? Entonces el pobre pues no pudo, ¿verdad? Estuvo 8 meses, duró en el seminario y se salió, y pues su vida de médico, un hombre muy bueno, un hombre muy generoso, un hombre muy humano, un hombre que buscaba siempre ayudar, y en la pandemia pues se contagió y falleció. No. Que Dios lo tenga en su gloria a este hermano médico, ¿verdad? ¿Hubiera sido un buen sacerdote? Probablemente sí, pero bueno. Es decir, qué importante es, para uno de sacerdote, importante es el apoyo de la familia. Sin el apoyo de la familia no es posible que madure una vocación, ¿verdad? Y el caso más dramático, que ese no es de mi tiempo, es mucho tiempo atrás, de una señora que llegaba a sacar a su hijo al seminario, ¿verdad? Lo llegaba, lo sacaba y se lo llevaba, creo que era seminario. Él era muchachito. Y el muchacho se escapaba de su casa y regresaba al seminario. Y se lo llevaba, en fin, hasta que el pobre muchacho se enfermó. Se enfermó y se murió. Se murió. Y al final la mamá llegó al seminario, ¿verdad? Y habló con el rector de aquel tiempo y dijo, mire, yo quiero venir a pedir perdón, porque yo fui una egoísta, porque yo quería a mi hijo para mí y no entendía que Dios lo quería para él. Y hoy pues me arrepiento porque hoy ya no tengo a mi hijo en esta vida. Entonces, casos dolorosos, no es que Dios me lo haya quitado, no es eso. Pero sí, ¿verdad? En esta diversidad de funciones tenemos que orar mucho por las vocaciones, ¿verdad? Ya el camino dirá, si este muchachito que tiene la buena intención llega al seminario, y si entra al seminario veremos si sale y si llega al sacerdocio, ¿verdad? Pero sí es importante que en las familias se hable del sacerdocio, que en la catequesis se toque el tema del sacerdocio, ¿verdad? Que realmente oremos, como digo todos los jueves, porque haya más vocaciones sacerdotales. Este sábado ordenan a 7 son, ¿verdad? 7 este sábado y 8, creo que 7 también el otro. En fin, entonces tendremos 15, ¿verdad? Ordenados, lo cual es algo muy grande para nuestra diócesis, pero bueno, pero hay que seguir, ¿verdad? No dejemos. Muy bien, ahí estamos. ¿Terminamos? Bueno, pues ahí terminamos este tema. Tocó correr, ¿verdad? Investiga en tu parroquia movimiento, qué grupos laicales existen, qué servicios realizan, qué
que ya tienen, comunidades religiosas, a qué congregaciones pertenecen, qué misión tienen, y sobre los ministros ordenados, bueno, esos aquí somos los aquí. ¿Dónde se formaron? Pues la respuesta ya la di, ¿verdad? En el seminario de la Asunción, ahí nos formamos con el Padre Ángel. Si a la 3 ya está respondido. Actividad no falta. ¿Creen que todos los bautizados de tu parroquia se sienten y actúan como iglesia? Ya se la respuesta. Pueden dialogar. Decimos que la iglesia no es el templo, sino la comunidad. La comunidad de los que siguen a Jesús, la comunidad de los discípulos. ¿A quién nos compromete ser comunidad? Esa pregunta la podemos dialogar cuando regresemos. ¿A qué nos compromete ser comunidad? ¿Todos los bautizados de la parroquia o movimiento nos sentimos pueblo de Dios? Es decir, corresponsables de la iglesia, ya sabemos la respuesta también. Pero con esta yo me quedaría. ¿A qué nos compromete ser comunidad de discípulos que seguimos a Jesús? Bueno, terminamos. Gracias a todos por estar, los que están presentes, gracias, y los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a tomarnos una pausa, ¿verdad? Porque ya tenemos otras actividades en la parroquia y también para respirar un poquito, ¿verdad? Porque ya nos vienen las posadas. ¿Qué fecha vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Viernes. Las inscripciones. El 10 de enero celebramos a Yohana. Entonces, para todos los que nos siguen, noviembre, diciembre, enero. Sí, el 10 de enero, porque el 3 todavía tenemos cara de pavo. Sí. Todavía tenemos cara de tamal. Entonces, el 10 de enero retomamos la formación. ¿Es su cumpleaños? Vale, entonces aquí nos vamos a reunir para celebrar. Encomendémonos a nuestra madre. Recuerdo, avisos a todos los que nos siguen. El sábado 30 tenemos nuestro retiro de Adviento de 3 a 6 de la tarde en Balcones. Luego, las confesiones. El domingo 1, de 8 a 10 de la mañana, las confesiones en Valle Dorado. Y de las 11 de la mañana hasta las 11:15 aproximadamente, estaremos en Balcones. 15 minutos. ¿Verdad? No, de 11 a 1:15. No, de 11 a 1:15. Entonces, en Balcones. El jueves 5 a partir de las 7 de la noche, en Finales. El 12, recordemos, es la fiesta patronal de Vías Club, El Dorado, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, pero a la vez serán las confesiones en Panorama. Y el domingo 15, a partir de las 11:30, las confesiones en Vías Club El Dorado. Recuerdo que siempre hay confesiones después de misa, ¿verdad? En los templos, sea domingo, entre semana, puede solicitar usted confesión. Como ya dije, puede ser que usted no pueda confesarse en las penitenciales, puede confesarse en otro tiempo. Incluso el domingo 22, pues estaremos en la disposición de escuchar sus confesiones. Pero como siempre dije, por favor no lo dejemos al último, ¿verdad? Porque es un día que nos toca correr mucho, porque nos toca hacer celebraciones en los 5 templos y estamos en todo. Y finalmente, las bendiciones a las familias que tengan su corona de Adviento, las vamos a bendecir en cada Eucaristía a partir del sábado en la tarde noche y el domingo en las respectivas Eucaristías. Acérquenlas al altar, ¿verdad? Las pueden poner ahí debajo del altar y ahí la vamos a bendecir junto con la corona de Adviento de cada templo. Muy bien, creo que eso es todo. Muy bien, eso es todo, amigos. Dijo el programa. Terminamos, nos encomendamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz noche a todos. Gracias, Padre.